Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días, depende del horario que usted revise a través de las redes sociales. Este encuentro que se está realizando en la Universidad de los Lagos, específicamente en el frontis de la Universidad de los Lagos, y que tiene por objeto de hablar de uno de los temas que realmente resultan importantes en materia de educación, y que tiene que ver con la educación para jóvenes y adultos. Hoy día está con nosotros la doctora Violeta Acuña de la Universidad de Playa Ancha, el doctor Roberto Canales, local de la Universidad de los Lagos, y el doctor Guillermo Williamson de la Universidad de la Frontera. Todos ustedes muy bienvenidos a compartir este espacio y a hablar un poco de lo que es esta educación para adultos y las distintas aristas que tiene. Partamos, doctora, con usted, su impresión con respecto al trabajo que se viene realizando hoy en Chile con respecto a la educación de adultos. Bueno, mi impresión de la educación de adultos en espacios como este son muy energizantes, porque uno ve que hay mucho impulso de una universidad, de una dirección de educación, desde las secretarías regionales ministeriales, del Ministerio de Educación. Sin embargo, cuando uno está inmersa en este mundo, uno lo capta. Pero desde fuera, la educación de adultos como modalidad educativa no la conocen todos, no la conocen las universidades. A nosotros nos ha costado muchísimo instalar esta línea de trabajo y de generación de conocimiento al interior de las universidades estatales, y creemos de que, a pesar que las cifras son enormes en cuanto a que en nuestra población en Chile no ha terminado sus estudios básicos y medios, las políticas de educación siempre tienen una merma, un déficit, y que no es tener realmente un impulso para poder de alguna manera solucionar o acortar estas brechas educacionales y que nos generan estas desigualdades educativas tan grandes. Los que estamos acá estamos comprometidos, estamos trabajando por ganar estos espacios, coordinándonos, colaborándonos, generando alianzas, pero falta más desde la política pública, desde la política educativa. En ese sentido, don Guillermo, aquí vemos que hay una desconexión con el desarrollo de las sociedades, que vamos evidentemente hacia un envejecimiento social. Y sin embargo, una de las áreas que estamos descuidando podría ser esto de la educación para adultos. Sí, voy a saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Mari Peña, un saludo cariñoso a todo el mundo que nos está viendo, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. Sí, yo creo que efectivamente estamos en una transformación social y de los territorios enormes, ¿no? El desarrollo de las regiones, nosotros en un magíster que dirigíamos decimos que el desarrollo de las regiones depende en gran medida de los niveles educacionales. Una región que aprende es una región que se desarrolla, y para que se desarrolle se necesita el trabajo de todos, el esfuerzo de todos, el empuje de todos. Como país, hoy día en las políticas públicas estamos trabajando por transformar la realidad, por transformar Chile. Estamos en un momento, entrando en un mes doloroso de memoria, pero también de memoria por los 50 años del golpe, construcción democrática, de valorización de los derechos humanos, de valorización de los esfuerzos de las personas por construir un país distinto. Y en esa tarea yo creo que la educación de jóvenes y adultos juega un papel fundamental. Aquí nosotros estamos viviendo, y a eso me voy a referir yo en la tarde, experiencias de diversidad sexual, de diversidad étnica, de diversidad ideológica, de diversidad de edades, de construcción social de los territorios y de las vidas personales, familiares, comunitarias, hacia el ejercicio efectivo del derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Cuando tú dices, y muy bien, que la población está envejeciendo, es verdad, y nos coloca la educación de adultos un tremendo desafío hacia adelante con las personas mayores, que ya se está cumpliendo en parte, ¿eh? Nosotros tenemos alrededor del 25% más o menos de personas que están sobre los 65 años.
que participan de educación de adultos. Por lo tanto, la experiencia está, hay una experiencia, y lo que pasa es que tiene que crearse, tiene que articularse al Senama, el Servicio Nacional, ¿no es cierto?, de los adultos mayores, que tienen que de alguna manera estar mirando también. Nuestras universidades estatales deberíamos vincularnos en estas políticas públicas también, porque aquí hay un espacio interesantísimo de desarrollo. Pero yo quisiera, a partir de tu pregunta, reiterar esta idea de que una región que se desarrolla, ¿no es cierto?, es una región que aprende, es una región que se desarrolla. Claro. Y perdón, solo para decir, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Porque hoy día también se le está dando muy duro a las regiones, al desarrollo de las regiones. Y nosotros estamos aquí todos de 3 universidades estatales de regiones. Entonces, la educación de adultos es uno de esos mecanismos fundamentales para ese desarrollo. Que se está centrando su desarrollo desde regiones, porque hoy día desde el centralismo quizá es mirado como el ponente pobre de la educación, y una vez que ustedes logren asentar este tema como prioritario para el desarrollo de la sociedad, va a venir el centralismo y se lo va a llevar y se terminó la educación en regiones. Esperemos que eso no pase, pero uno puede analizar. Profesor, tu opinión. Sí, bueno, solo complementar a partir del aprendizaje que yo he tenido con estos 2 colegas que ya llevan años de trayectoria en esta modalidad. Por algún motivo la modalidad se llama enseñanza para jóvenes y adultos. Y acá nos hemos referido fundamentalmente al adulto. La tendencia hoy día es que existen más jóvenes que los propios adultos o adultos mayores en este tipo de formación. Un dato que siempre sirve para la discusión, que es el dato que también uno recoge de la experiencia y de las charlas que se han dado a nivel nacional, de la estadística. Yo la primera vez que lo escuché este dato, yo pensé que había sido un error de Becerra, que era el encargado nacional. Nosotros tenemos 18 millones de habitantes en nuestro país. 5 millones de compatriotas no han terminado su cuarto medio. Y ese dato, yo pensé que era erróneo. Yo decía, hay un error o algo más. Y no. Y la encuesta CACEM actuales lo vuelven a ratificar. Entonces, algo tenemos que hacer, pensando que la educación es el motor de desarrollo de los países, con hacernos cargo de ese segmento que por distintos motivos abandonan el sistema escolar. Y lo otro curioso es que cada vez más tenemos en este sistema a adolescentes que no encuentran la respuesta suficiente en el sistema tradicional y salen, ¿no es cierto?, a este tipo de formación y de alguna manera a buscar la alternativa de desarrollo en el futuro. Yo creo que eso podría aportar por ahora en esta discusión. ¿Cómo avanzamos en estas propuestas? ¿Cómo avanzamos en los antecedentes que se van entregando acá? Mira, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo que va más allá de lo que hacemos en la academia, desde lo que hacen los colegios, los liceos, los profesores y profesoras que trabajan en esta modalidad. Por ejemplo, cuando tú inicias la conversación de partida, y en mi propia universidad me costó muchísimo instalar el tema de que cuando uno habla de educación de adultos está hablando de una población joven que en algún momento interrumpió los estudios. Entonces, esto es un tema sistémico. Esto no lo resuelve la educación de adultos por sí sola, ni la modalidad, ni la universidad. Por eso yo voy a insistir en que estas cifras que menciona Roberto y que todos las conocemos, los que trabajamos en este ámbito, no hemos logrado, o sea, llevamos como más de 10 años, 15 años, casi 20, repitiendo las mismas cifras. Entonces, cuando un Estado o cuando los gobiernos de turno no logran instalarse en esta realidad y de verdad inyectar recursos que no sea un goteo, que hayan políticas que, por ejemplo, nos hablen de que tenemos que tener una formación docente para esta modalidad que trabaja en diferentes contextos. Aquí en el encuentro alguien preguntaba por los contextos de encierro. ¿Cuántas personas que están presas no tienen los estudios básicos y medios? Entonces es una realidad que nos está sobrepasando, pero que la tenemos invisibilizada o en el patio trasero o no la queremos mostrar. Cuando uno viaja al extranjero, ocurre de que no creen que Chile tiene estas cifras, ¿no? Y entonces uno dice, no, si Chile de verdad que nos asemejamos con muchos países latinoamericanos que también, porque este es un problema no solo del país, es un problema de la región, de nuestra región de Latinoamérica,
que tenemos estas grandes cifras. Entonces, si acá no hay un esfuerzo de verdad, de coordinación, de política pública, a lo mejor yo soy muy insistente, reitero, y aquí adentro se dijo, sí, hemos ido avanzando, se mencionan porcentajes, yo estoy absolutamente convencida que no es suficiente. Insistencia, decía Confucio, que con insistencia una barra de hierro podemos convertirla en una aguja. Entonces, la insistencia, el avanzar más allá de la consigna para tomar realmente este desafío que, como ustedes bien corrigen, no solamente se refiere a una educación de adultos que va por sobre ya el inicio del primero o segundo otoño, sino que también aquellos que van desatados y que entre el rango de los 18 y los 25 años están 15. también. Entonces el esfuerzo tiene que ser de una sociedad más comprometida con el tema de la educación. Y además que tú tienes que socializar el tema. Piensa tú en que tú ves mucha propaganda televisiva a veces con las políticas públicas. Hay el tema de género, el tema del autocuidado, el tema de la salud mental, pero este tema no aparece. Sí, fíjense, no está en primera línea, no está en la televisión, que es el medio masivo de comunicación hoy día. Y un muy buen punto, porque entre la problemática y de los nuevos temas, como por ejemplo la violencia de género, la base es una buena educación. Entonces nosotros nos saltamos el proceso educativo para enfrentar comunicacionalmente un proceso que está más arriba, sin una base concreta que permita solucionar este tema. Yo, por favor, les pido que... Ahora, yo creo que ahí yo diría responderte la pregunta en unos 2 o 3 planos. Un primer plano es las cosas que hay que cambiar. El sistema de financiamiento en el modelo educacional chileno fracasó. Es un modelo fracasado. Y por lo tanto, para todos los excluidos, para la gente los que están en los sistemas educativos con mayores dificultades, el sistema de financiamiento por subvención no sirve. Eso hay que cambiarlo. Creo que también hay que repensar las bases sobre las cuales está construida el sistema educacional, las políticas educacionales, la teoría educacional, y colocar un poco más elementos nuevos, creativos, de lo que ha significado, más que la post-pandemia, el avance en la tecnología, en términos generales del país. Ahora, creo que hay cosas que están positivas y que en educación de adultos están, y que tenemos que fortalecerlas. Cambiando ese modelo podemos fortalecer, uno, lo que estamos acá, la alianza entre universidades estatales con el Ministerio de Educación. En este encuentro es el Estado. Tenemos 3 universidades regionales, el Ministerio de Educación y el Departamento Provincial de Osorno. Yo creo que el Estado, como Estado, estamos respondiendo a las exigencias de la provincia de Osorno. Segundo, la idea de las redes pedagógicas que tú hablabas también y que tú hablabas, el tema de articulación entre los colegios particulares subvencionados, municipales, de los sistemas locales, cómo se articulan en términos a las necesidades del desarrollo y de los estudiantes que asisten. Yo creo que es una cosa que tenemos en educación de adultos. La inclusión. Educación de adultos ya tiene inclusión. Ya hay diversidad sexual, étnica, religiosa, de edades, culturales, lingüísticas, las tenemos todas adentro y se responde. ¿Necesitamos otra educación? No, tomemos esto que ya tenemos, lo estamos viviendo. El sistema de flexible de educación, aquí hay mucho más flexibilidad en la educación. Los estudiantes vienen, van, vuelven, le dan guía a los profesores. O sea, tú hablabas, Roberto, todo el tema recién, ¿no es cierto? Todo el tema del uso de las tecnologías, las tenemos. Aquí no solo en educación de adultos, estábamos con tecnología en el año 2006, con enseñanza e-learning. Por lo tanto, mucho de educación de adultos, claro, afectaron otras cosas, la masividad, pero metodológicamente no era tan lo que hacemos. Entonces, hay que aprovechar lo que tenemos. Y lo tercero, lo que decía Violeta, yo creo aquí, mi colega, es las políticas públicas. Yo creo que efectivamente tenemos que tener políticas públicas que visibilicen la educación de adultos, como muy bien lo dices tú, que lo hagan, que lo muestren y que sean fuertes, que movilicen el gran espíritu que tienen Roberto recién hablaba, ¿no es cierto?, los profesores, lo que enfrentaron la pandemia. El gran espíritu que tienen los profesores y las profesoras de acá, El compromiso. para echar para adelante, trabajo y capacidad profesional, no solo espíritu, porque todos tenemos buen espíritu, pero también hay que tener buena capacidad profesional. Los profesores pechugaron con espíritu y con capacidad profesional. Inventiva. Por eso digo. Para adaptar también las tecnologías, porque muchos tenían miedo a la exposición pública y ahora estaban haciendo su clase. O lo sabíamos, pues si yo mismo, todos lo sabíamos. Desde guardar el cablecito, Claro. que es un detalle. Sí. Te habló de la tecnología y me quedo yo con este punto de la tecnología en torno a que sí hubo un proceso de adaptación que permitió esta pandemia para integrar de forma más masiva la tecnología, pero que vamos al debe.
Correcto. Sí, yo hablaba de un efecto rebote en términos de que fue tanta la exposición al uso de la tecnología que finalmente uno tiende a saturarse y siente que el modelo presencial no es reemplazable. Y yo creo que pienso lo mismo. Sin embargo, creo que fue una tremenda oportunidad para que no solamente en la enseñanza básica, media, en la EPJA, sino que también en la universidad nos demos cuenta que existen otras estrategias, otras técnicas, otras metodologías que pueden complementarse con el modelo tradicional. Y en ese sentido el tremendo desafío. Yo creo que vamos a avanzar hacia allá, es la tendencia, son los estudios y es lo que está pasando con nuestra realidad, sobre todo en el siglo XXI, que cada vez más el profesor tiene que convertirse en un facilitador, un acompañante de los aprendizajes, un articulador y poner en el centro al estudiante, porque el día de hoy uno entra a la sala de clase y no es que el profesor lo sepa todo. Él sabe que el estudiante tiene que entregarle capacidades y habilidades para buscar, para seleccionar, para analizar, para sintetizar, que son los elementos que hoy día juegan en contra, porque el contenido está a disposición, pero hay que entregarle esas condiciones para que ellos lo encuentren y lo busquen. Y yo creo que la pandemia, de alguna manera, nos puso al estudiante en el centro, porque de primera los profesores, ¿qué hacían? La clase hacían 2 horas de videoconferencia o 3 horas de videoconferencia, los estudiantes se aburrían, apagaban las pantallas, y poco a poco empezamos a decir, oiga, hay que priorizar los contenidos, a lo mejor una clase más cortita, que sea mucho más eficiente, mucho más efectiva, y así dijimos, mira, efectivamente va a haber que ser mucho más asertivo con todo lo contenido, lo de habilidades y también algunos valores o actitudes que queríamos de alguna manera transmitir. Por tanto, yo siento que fue interesante la exposición, pero de esto no hay vuelta atrás, y hay que seguir avanzando con formación, con capacitación, con políticas, con proyectos. Y Chile, felizmente, teníamos experiencia de más de 25 años, el proyecto Enlace, pero yo creo que los gobiernos actuales deben retomar esa política de tecnología educativa fuerte. Éramos líderes a nivel latinoamericano y a nivel internacional, exportadores, pero hubo un retroceso fuerte, un estancamiento de la política, que yo creo que es importante ponerla nuevamente en la primera línea, así como la enseñanza de jóvenes y adultos. Hay un concepto, corríjame si estoy equivocado, androgia, que tiene que ver con establecer los lineamientos para las planificaciones de los procesos educativos. Eso es un concepto que se aplica hoy día en educación en Chile a la hora de establecer mecanismos que permitan, por ejemplo, darle un nuevo cariz al uso de las tecnologías en la educación. Bueno, yo creo que más que el concepto, lo que se intenta de alguna manera es mirar el currículum y sobre todo en el ámbito de enseñanza joven y adulto. Hace muy poquito, a propósito de preparar esta propia exposición y de preparar algunos concursos que estamos desarrollando, me tocó revisar el último currículum que ya de hace aproximadamente 15 años, y ya se menciona el uso de la tecnología en uno de los acápites, ¿no es cierto?, importantes del contenido de las bases curriculares. Entonces yo creo que en las nuevas bases que viene el año 2024 debe verse reflejado la intencionalidad política, una intencionalidad de carácter ideológica desde el punto de vista de contenido, pero también desde el punto de vista política, para estos temas transversalicen el currículum. Y cuando están ahí puestos, instalados, evidentemente que ya luego hay que descargarle y operacionalizarle en la sala de clase. Por tanto, es importante tener marco, tener referentes. Nuestros últimos referentes tecnológicos son del año 2009, 2011. Variables que permitan movilidad también dentro de los esquemas educativos, para que no sea una educación o un modelo demasiado cuadrado. Mira, la verdad es que creo que a veces nosotros tendemos, es como a lo mejor cultural, a ver la dificultad y sumergirnos en la dificultad. Y creo que esto, al revés, la pandemia nos provocó un remesón grande y fue una oportunidad para el desarrollo. Nosotros sabemos, que estamos muchos años en la educación universitaria, que había una resistencia, por ejemplo, de nosotros mismos, de siempre validar el tema presencial por la comunicación virtual. Sin embargo, esto nos transformó. De hecho, nos dimos cuenta que podemos conectarnos de distintas universidades sin tener que viajar, y podemos, a través de las plataformas, digamos, comunicarnos y ser más efectivos y avanzar más rápido. También nos dimos cuenta de que habíamos aprendido una serie de cosas en lo que fue la pandemia, que pudimos mirar y pudimos visibilizar las dificultades que tenían nuestros estudiantes,
que muchas veces nosotros en el aula presencial no nos damos cuenta o se genera, creemos que estamos cerca y no estamos cerca. Es una cosa como contradictoria. A veces la pantalla nos pudo acercar esas realidades que había y las nuestras también que tuvimos que compartir, porque no solo aquí habían dificultades de comunicación de nuestros estudiantes, también hubo dificultades nuestras para poder comunicarnos. Y eso, cuando tú estás en esos terrenos, lo que hace es innovar, es buscar soluciones. Porque yo creo que los diagnósticos hace rato que ya están listos. O sea, a veces nos damos vuelta en lo mismo y hoy día lo que hay que mirar es al futuro, pero muy clarito respecto a las brechas que tenemos. Lo que tiene que repensar entonces los procesos, quienes construyen los procesos educativos es repensar cómo con los aprendizajes obtenidos empezamos a establecer una nueva convocatoria. Exacto. Profesor. Exactamente, yo creo que quiero reiterar que para generar esta nueva convocatoria a partir de los aprendizajes que tenemos necesitamos cambiar los sistemas de financiamiento. Los sistemas de financiamiento con este sistema no da más, vamos a hacer ajustes, vamos a colocar la universidad por aquí y por allá. Ahora, yo creo que efectivamente tenemos que plantearnos si la política de gobierno actual, que es la reactivación, la hacemos con una mentalidad de volver a lo previo a la pandemia o es dar un salto adelante. Y yo creo que el dato de haber parado un mundo de miles de millones de personas, porque no fuimos nosotros, son miles de millones, una cuestión súper loca, miles de millones de personas parados en el mundo entero en sus casas, ciudades enormes vacías, nos coloca a otro piso para dar ese salto adelante. Y yo creo que como dicen los compañeros, la compañera, el compañero, acá, nuestros colegas, dicen, ¿no es cierto?, tenemos ahí un piso tecnológico, tenemos un piso cultural, tenemos un piso social, aprendimos cosas que antes no sabíamos, usamos de manera distinta el Word, vimos montones de pantallas, de juegos, la gente se abrió, nos abrimos todos a otros mundos. No significa retroceder cuando uno quiere usar tecnologías tradicionales. El recorte, el collage, el pizarrón, que todavía siguen en el encuentro fraternal entre las personas. Lo que tenemos que pensarlo es un avance, es una ampliación de opciones, no es restringir opciones a otras opciones, es avanzarlas, reconstruirlas. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, pero también contenidos. Esto nos ha colocado respecto al ser humano, respecto, como decía Roberto muy bien, cuáles son los aprendizajes principales y cuáles son los secundarios. Aprendizajes que quedaron fuera y que no han sido tratados. Hay también contenidos humanos, a veces valóricos, de otro orden, democráticos, ciudadanos, que no han quedado instalados. Entonces, tenemos un desafío como sociedad y como educación. Lo que yo sí quiero reiterar es que en educación de jóvenes y adultos tenemos una experiencia vital, pedagógica, didáctica, de profes, de alumnos, de convivencia, de resolución pacífica de conflictos, que, puede servir para enseñarle a un montón de gente el sistema educativo. Perdona que te interrumpa, pues. O sea, la experiencia que hay de los docentes en educación de adultos y todo lo que menciona Guillermo nos sirve para permear, mira lo que voy a decir, o lo ambicioso que puede ser esta frase, para permear el sistema educativo en general, porque estas mismas redes pedagógicas, yo te diría que son un ejemplo de coordinación de profesores, de innovación, de trabajar buscando soluciones desde la base, no siempre esperando que desde la universidad existan estas soluciones, sino que los profesores y profesoras de la modalidad de adulto creo que nos han enseñado a todos y a todas, digamos, han sido un ejemplo de trabajo en este tiempo y en medio de la dificultad. Y como dice Guillermo, en medio de un déficit de financiamiento y de un mal sistema de financiamiento. Hay que dejarlo claro, es el sistema de financiamiento, que todavía se nos paga por asistencia en educación de adultos. Es una experiencia, una oportunidad que tenemos para desarrollar una experiencia, para avanzar en una discusión inconclusa con respecto al modelo de país y de sociedad que queremos para acentuar esta educación en un punto neutro que fue la pandemia. Ese es el piso, la pandemia. Sí. Los colegios cerrados, educación en casa, educación de adulto o educación a todo nivel desde la casa, avanzando con una mirada distinta, pero también con tecnología. Así es.
Bueno, ya lo hemos dicho, yo vengo saliendo de la charla, así que todavía uno tiene... Imbuido de la Sí, tecnología. y también uno trata de poner la energía y de alguna manera toda la fuerza para entregar lo mejor posible. Pero nada, yo creo que evidentemente la apuesta que tenemos que hacer acá ya se ha planteado, una reforma de carácter económica, estructural, educativa, que nos permita de alguna manera fortalecer los aprendizajes de todo y todo. Así que yo creo que bueno, la invitación nomás es seguir avanzando. Tenemos un país que es muy interesante y se nos abren muchas expectativas de poder seguir desarrollando estas temáticas en diferentes ámbitos, regiones, desde regiones y con los colegas que tanto queremos que son de la Universidad del Estado. Así que eso. Yo le quiero agradecer este espacio de conversación, de sumarse tan activamente, proactivamente, a enriquecer este debate con respecto, o esta conversación con respecto a la educación para jóvenes y adultos, esta instancia que se acá. Y me gustaría pedirles a cada uno una reflexión orientada directamente a la cámara que les decía al principio, una reflexión con respecto a los desafíos país, o en la modalidad que ustedes quieran, en un tiempo limitado de 2 minutos, por favor. Profesor, partamos con Sí, no, yo primero quería felicitar al Departamento Provincial de Educación de Osorno, al Ministerio de Educación, al profesor Roberto, de tal manera que podamos felicitarlos por el esfuerzo que se está haciendo. Implica también un esfuerzo a nivel nacional entre la Unidad de Trayectoria Educativa del Ministerio de Educación y las universidades estatales, que de alguna manera estamos. Hay un esfuerzo del Estado por llevar adelante diálogo, creatividad, caminos, las redes pedagógicas de los profesores también. Así que muy contento de estar ustedes, les agradezco a la Universidad de los Lagos, le agradezco al Departamento Provincial de Educación la invitación. Y hay que tirar para adelante, echarle para adelante la carrera. así es, profesora. Bueno, siempre estos espacios son oportunidades que no siempre tenemos, de juntarnos, de compartir presencialmente. Yo que vengo de la región de Valparaíso, ver lo que está pasando acá en Osorno, cómo se han logrado coordinar después de, como dice Roberto, ellos partieron después, sin embargo hoy día han editado un libro, tienen una experiencia enorme, había presencia en este seminario del mundo político, del mundo educativo, de la universidad, desde la modalidad de los profesores de jóvenes y adultos. Entonces, para los que nos vean, esto es un ejemplo, que debiéramos repetirlo en otras regiones. Nosotros hacemos lo que podemos en la región de Valparaíso, creo que tenemos excelentes relaciones con el Ministerio de Educación, pero la universidad tiene también su particularidad. Nosotros tenemos la misión de ir generando espacios e ir tratando entre todos y todas de producir nuevos conocimientos, y también creo que es una buena tribuna para denunciar a veces los problemas que tenemos y que hay que ponerlos en la mesa para discutirlos y para poder solucionarlos. Yo tengo siempre la mejor disposición, pero también siempre tenemos que tener una visión política de lo que está pasando, no sumergirnos solo en el mundo educativo, porque el mundo educativo es un mundo, pero que se sustenta en las políticas que tienen que ver con el financiamiento de estas políticas públicas que nos impactan y por ello, digamos, tenemos que relevarlas. Así es que, bueno, muchas gracias por escucharnos y por compartir con nosotros, quienes ahora no están acá, pero que en algún minuto van a escuchar, digamos, también de esta discusión. Profesor Canales, por favor. Sí, bueno, brevemente, yo creo que este congreso, este encuentro regional es un encuentro de redes. Estoy haciendo un programa. Es un encuentro de redes, un encuentro de colaborar entre las personas. Y yo creo que el gran desafío que tenemos como país, y que creo que vamos avanzando poco a poco, es el desafío de dejar de ser más individualista, dejar de ser tan competitivo y pasar al ámbito de la colaboración. Creo que ese es un tremendo mensaje que este encuentro regional ¿Y los que vienen? nos está mostrando, y el que viene también nacional y todos los que vienen nos muestran el camino que evidentemente tenemos que avanzar desde lo individual a lo colectivo. Hoy día es más bien la colaboración en la que nos hace avanzar entre todos y todos y aprender. Así que nada, agradecer a ustedes, a quienes nos van a escuchar, nos van a ver,
un abrazo grande, gigante, y estamos comprometidos con la educación del país, sobre todo con este segmento de enseñanza de jóvenes y adultos.